Buenas, muy lindo estar de vuelta en Nerdearla en esta versión virtual. Mi nombre es Celia Cintas, soy investigadora en el laboratorio de IBM Research en Nairobi, Kenia. Y en esta charla les quería contar un poco de métodos que estamos explorando para detectar valores atípicos en redes neuronales profundas. Primero que nada, ¿por qué queremos estudiar detecciones de patrones anómalos? Y para tener una idea de cuál es el estado del arte, es actualmente cuando hablamos de valores atípicos y cómo identificarlos, normalmente nos referimos a identificar muestras individualmente como anómalas. Normalmente esa muestra que estamos buscando es obvia cuando es identificada, es algo notorio que se ve que es fuera de la distribución de nuestros datos. Y también tenemos algún conocimiento previo de lo que estamos buscando o qué tipo de propiedades tienen estos valores atípicos. Nosotros en este trabajo lo que queremos es continuar, expandir estas ideas y identificar grupos de ejemplos que comparten patrones anómalos. Entonces, en este escenario lo que estamos tratando de explorar es que vamos a tener varios ejemplos que van a ser afectados por este patrón anómalo. Cuando los miramos de forma individual, se van a ver como que son parte de la distribución o levemente anómalos, pero sí vamos a ver un patrón sistemático a través de todos esos ejemplos. Y también en estos escenarios tenemos poco o nulo conocimiento de la forma que el patrón anómalo puede tener. Ahora ustedes pensarán por qué es importante estudiar este tipo de detecciones en redes neuronales particularmente. Normalmente cuando nosotros entregamos nuestros modelos de Deep Learning, tenemos varias condiciones que asumimos a la hora de entrenamiento. Por ejemplo, cuando dividimos nuestros datos entre entrenamiento y validación, estamos asumiendo que los datos que vamos a ver en producción tienen la misma distribución que los datos que usamos para entrenar. Esto hace que las redes sean vulnerables a cambios en la distribución de datos porque no están preparadas para correr con estos cambios de datos, o también pueden tener problemas cuando procesan ejemplos adversarios que vamos a ver más adelante, que básicamente es agregar algún ruido inteligente a los datos y hacer que la predicción de nuestra red cambie. Cuando vemos modelos que pueden ser aplicados en áreas como salud, automóviles autónomos y servicios financieros, vemos que hay un riesgo de seguridad que puede llevar a cabo no chequear estos patrones anómalos. Básicamente, para cualquier elemento que está fuera del set de training y testing, tenemos que tratar de ayudar a los modelos de Deep Learning a verificar las entradas de datos que usan antes de hacer cualquier tipo de inferencia o predicción sobre esos datos. Obviamente, como pueden pensar, cambios en la distribución de datos pueden haber muchísimos escenarios. Pueden haber cambios históricos en los datos que se colectan, pueden haber cambios de geografía, cambios poblacionales. Hay muchísimos cambios que pueden cambiar, que pueden modificar los datos de entrada. En esta charla les quería contar 3 casos particulares que nosotros nos enfocamos, y son primeros ataques adversarios, como les dije, agregar un ruido inteligente que tome una imagen de perro, por ejemplo. Uno no percibe que se haya modificado, pero la red internamente va a clasificar esto como un rico Malbec. En el segundo caso que vamos a explorar es qué pasa cuando mi red recibe un tipo de dato que no vio durante el entrenamiento. En este ejemplo vamos a ver distintas lesiones de piel. ¿Qué pasa cuando mi modelo recibe una nueva lesión que nunca vio antes? Obviamente no debería ser una predicción sobre eso porque no conoce esta nueva clase. Y como último caso, lo que vamos a ver es generación de contenido. ¿Qué pasa cuando la imagen que voy a procesar está completamente generada? Puede ser a partir de ruido con modelos generativos, o puede tener leves modificaciones como los famosos deepfakes.
La idea de nuevo de todo esto es que poder ayudar a nuestra red a verificar cualquier tipo de estas variaciones antes de hacer cualquier predicción o inferencia en ellas. Ahora, para darles una idea general y clarificar unos puntos, en esta charla no les voy a mostrar una nueva arquitectura de Deep Learning, no les voy a mostrar una nueva forma de entrenar modelos particularmente para detectar patrones anómalos. Nosotros en este trabajo tratamos a las redes neuronales como los generadores de datos y lo que hacemos es aplicar métodos estadísticos de detección para patrones sobre las activaciones. Lo que vamos a hacer es recorrer capa por capa de nuestras redes y analizar el patrón y cómo cambia a medida que procesa un tipo de imagen u otro, o audio u otros elementos. Como ya se podrán dar una idea, tratar de buscar subconjuntos de activaciones que parezcan anómalos no es una tarea tan trivial y también consume muchísimo tiempo porque estamos hablando de un espacio gigante combinatorio que tenemos que analizar. Por suerte existe algo que se llama Linear Time Subset Scanning, que lo voy a dejar al final en las referencias para que puedan acceder, pero básicamente nos deja buscar de manera eficiente estos subconjuntos. Algunas cosas piolas que vamos a ver a lo largo de las distintas aplicaciones es que podemos proporcionar mejoras de estos modelos de Deep Learning durante el tiempo de inferencia. Eso significa que no hace falta que nosotros estemos durante el entrenamiento, ya que estamos usando modelos que alguien nos puede dar que ya están en producción o que ya lo terminaron de cerrar y no quieren realizar todo el cómputo de nuevo, sino que cuando ya están listos para inferir o para predecir, nosotros podemos poner arriba una capa extra de subset scanning para poder ayudar al modelo. Otra cosa copada que tiene es que nos podemos abstraer del dominio, ya que en todos los casos siempre estamos mirando la representación que tiene los datos que entrada a través de cada capa de una red neuronal. ¿Esto qué significa? Que no necesitamos preprocesamiento si es datos de imágenes, si son datos de sensores, si es audio, texto. Al estar siempre enfocados en mirar las distribuciones de las capas internas, siempre tenemos la misma representación. Y de nuevo, yendo al tiempo de inferencia, es que no vamos a necesitar reentrenar, no vamos a necesitar tener ejemplos identificados de que me digan cómo se ve un evento cuando tiene un ataque adversario o cuando el contenido es falso, sino que solo los usamos para evaluación. Antes de entrar a cada una de las 3 aplicaciones que les conté, quería hacer un pasaje muy rapidito de cómo es la metodología que utilizamos y cómo evaluamos eso en distintos tipos de redes. Para todos nuestros experimentos tenemos la suposición de que las activaciones de ejemplos de las distribuciones alternativas tienen una distribución de p-values diferente de las muestras esperadas. Estas alternativas significa que puede ser adversario, puede ser generada o puede ser una clase nueva en nuestros ejemplos. Y para nosotros el p-value es simplemente la proporción de las activaciones de nuestra hipótesis nula, del esperado, entre comillas, distribución normal de las activaciones, que son mayores a las activaciones de la muestra que estamos evaluando. Esta muestra que estamos evaluando no sabemos todavía si es parte de la distribución o es alguno de los ejemplos de valores atípicos que mencionamos. Ahora necesitamos una manera de medir esa diferencia. Para eso estamos usando funciones que operan en el elemento de evaluación y queremos medir cuánto divergen estas proporciones que calculamos de la distribución uniforme. Esta es una función en particular que podemos hacer para medir 2 distribuciones y su diferencia. También podríamos usar funciones paramétricas como Gaussiana o Poisson, pero como queremos hacer suposiciones mínimas de cómo se comparte cada distribución de activaciones en distintas capas, con distintas funciones,
usamos estadísticas no paramétricas para poder trabajar en distintas capas, por ejemplo, o en distintas funciones de activación, teniendo preconcepciones mínimas de cómo serían las activaciones para esta función en particular. Ahora vimos cómo en un único nodo de una red veíamos cómo medir esa diferencia de proporciones, pero ahora les quería contar más o menos el pipeline de cuáles son los pasos que hacemos y dónde quedan esa medida de score. En los experimentos que voy a dejar al final algunos links, van a ver que probamos esto en un montonazo de arquitecturas distintas de Deep Learning. Desde redes generativas hasta redes residuales, las conocidas CNNs y demás, porque de nuevo estamos usando estas funciones no paramétricas para extraer las diferencias de proporciones. El primer paso que necesitamos es tener nuestra red ya entrenada y extraer las activaciones de cuando están viendo ejemplos, entre comillas, limpios o que sabemos que fueron usados durante entrenamiento. Luego, tomamos los elementos de evaluación que no sabemos si fueron alterados o no y hacemos un paso para adelante de nuevo y extraemos las activaciones de la red. Con esto vamos a tener las dos distribuciones. Cuando tenemos esa información, ahora podemos calcular nuestras proporciones. Y luego, cuando tenemos esta medida que nos dice cuánto divergemos en cada nodo por cada activación, lo que hacemos es buscar el subconjunto de nodos en una única capa actualmente y ver cuáles de ellos son los más divergentes. ¿Qué nos va a retornar esta búsqueda? Primero, el grupo de nodos que contribuye al score que le vamos a dar a ese valor atípico. Esto es muy importante porque van a ser los responsables y también nos puede dar un poco de interpretabilidad de qué es lo que está pasando para que esa imagen o ese audio parezca que es un valor atípico. Por otro lado, también nos puede decir qué elementos de nuestros datos son atípicos, que obviamente necesitamos saber eso porque necesitamos poder filtrar qué imágenes utilizar o no. Y finalmente, unas métricas de chequeo de sanidad para saber qué también estamos detectando los elementos atípicos y si los nodos que encontramos son realmente robustos. Ahora voy a ir a la primera de las aplicaciones y es la detección de ataques adversarios tanto en imágenes como en audio. Solo para refrescar un poco, como mencioné al principio, los ataques adversarios son básicamente sumar ruido inteligente a las imágenes para que cuando la red los consuma se confunda y clasifique incorrectamente. Podemos pensar en dos grandes familias que son las cajas blancas y las cajas negras. Básicamente en caja blanca la persona que está diseñando el ataque tiene acceso a todo el modelo, a la arquitectura, a los parámetros con los que fue entrenado, por lo que puede hacer un ataque a medida para esa clase en particular. El segundo tipo, que es caja negra, es un poco más realista. La persona que está generando ese ataque, que está generando ese ruido personalizado, solo está accediendo a la salida del modelo. Es decir, pasa la imagen al modelo y lo único que ve es cómo fue clasificado y quizás también con qué probabilidad fue clasificado, en este caso como un gato, por ejemplo. También hay otras cosas importantes, como decir si el ataque fue dirigido o no. Si el ataque no es dirigido, lo único que hace el ataque es hacer que la red se confunda. No importa qué otra clase. Pero si es dirigido, el ataque lo que va a hacer es cambiar la imagen a que la red prediga en una clase en particular. Ahora, para el primer caso, si están familiarizados con autoencoders, básicamente son unas redes que nos permiten abstraer y aprender representación de
el dato que queramos procesar, o imágenes, o sensores, o etcétera. Al aprender esta representación, lo que hacen es reducir muchísimo las dimensiones. Podemos pasar de imágenes gigantes a tener un vector muy pequeño que contiene la información necesaria o vital para representar ese objeto. Como ya podrán empezar a hilvanar, este tipo de redes se usa mucho para sacar ruido de elementos. ¿Por qué? Por esta propiedad de tener representaciones en dimensiones pequeñas. Por lo que pensamos que era una buena arquitectura para comenzar a estudiar ataques adversarios. En el dibujo van a ver arriba que hay dos distribuciones, una naranja y una azul. El azul lo que representa son los scores que le asignamos a elementos normales o limpios, y en la naranja van a ver la distribución que reciben imágenes que fueron perturbadas. Vamos a charlar un poco más los detalles, pero era solo para darles una idea general. Obviamente que cuando nosotros tratamos de analizar qué también funciona nuestro método, queremos probarlo de todos los ángulos posibles para que sea lo más robusto o confiable cuando otras personas quieran usarlo. Para eso, por ejemplo, acá lo que hicimos fue analizarlo en distintos tipos de datasets, bajo distintos tipos de ataques de caja blanca, de caja negra, y también ver el comportamiento a lo largo de todas las capas. Otra cosa también que miramos es qué pasa cuando desde el comienzo la red neuronal está entrenada con ejemplos que ya están perturbados. ¿Qué pasa cuando solo el 1% de los ejemplos está perturbado durante entrenamiento y cuando nos movemos a porcentajes más grandes? Como ya se pueden ir dando cuenta, en las primeras capas es cuando tenemos la mejor detección posible de ataques adversarios. Lo cual tiene un poco de sentido con esto que les contaba del comportamiento que tienen autoencoders, que básicamente llevan a una dimensión pequeña, entonces van perdiendo propiedades en el camino para reducir la dimensionalidad. Y cuando reducen esa dimensionalidad, también se pierden un poco los ataques adversarios que se habían agregado. Otra forma de mirar esta clase de resultados es, por ejemplo, ver las distribuciones de los scores que le asignamos a los valores atípicos. Como pueden ver, la distribución azul en la derecha está sobre los scores más pequeños de todos los ejemplos. ¿Por qué? Porque estos son datos que son normales o esperados por la red, entonces no modifican la distribución de activaciones, por lo que siempre vamos a tener valores pequeños. Pero cuando nos movemos a otros ataques adversarios sobre el eje X, pueden empezar a notar que ya tenemos valores mucho más altos de cuán anómalo es. También otra forma que se puede ver es sobre la izquierda con las curvas ROC. Como pueden ver, HSJ es el que más nos cuesta o nos trae problemas. Es uno de los ataques en 2019 o 2020. Y también lo pueden ver en la distribución de la derecha. Ven que esa es la distribución que más se aproxima a los datos limpios, por lo que es donde menos poder de detección vamos a tener. Pero los autoencoders tienen algo mucho más interesante, que es sus arquitecturas están reconstruyendo los ejemplos. Por lo que también podemos aplicar subset scanning en ese espacio, en el espacio de reconstrucción del error de que también reproduje un 0 o un 2. ¿Qué tiene de bueno? Que, como les dije, nosotros podemos marcar qué nodos son responsables en una capa, pero eso quizás no es tan fácil de interpretar como ver algo a nivel de píxel. En esta imagen lo que pueden ver son todas esas manchas blancas, son los nodos que son marcados como anómalos. Por lo que si aparecen píxeles marcados en ese 0 sobre los espacios blancos, automáticamente se va a marcar como que ese ejemplo fue anómalo.
También, como les comentaba al principio, nosotros podemos ser independientes del tipo de procesamiento de ejemplos que utilizamos. Por lo que hicimos algunos experimentos, mi compañero Víctor Akinwande, sobre audio. Generar ataques adversarios sobre audio es un poco más moderno, pero está teniendo mucho más relevancia con todos los speakers o comando por voz que se pueden encontrar en celulares, dispositivos para casas y demás. Actualmente la mayoría de los métodos para eliminar ataques adversarios de audio es básicamente preprocesamiento, modificar los datos de entrada. Esto es compresión de MP3, aplicar algún filtro particular o agregar ruido también. El problema es que cuando modificamos los datos de entrada de esta manera, afectan la performance de los ejemplos que no tenían ningún tipo de ataque adversario. Por lo que con nuestro método lo que queremos hacer es tener más o menos la misma capacidad de detección que estos métodos, pero sin alterar los datos de entrada. Básicamente, de nuevo, en audio lo que puede ser es uno agrega un poco de ruido, el audio se va a escuchar como que está diciendo, por ejemplo, todo bien, pero cuando la red recurrente procesa este audio, en realidad lo que va a hacer es cambiar a otro tipo de comando. Nuestro segundo ejemplo, y ahora voy a ir un poquito más rápido porque calculo que ya estamos más cerca del tiempo, es la detección de contenido sintético. Básicamente habrán visto en las noticias con deepfakes y redes generativas que están generando cada vez imágenes más y más realistas. Por lo que tenemos que empezar a pensar en cómo este tipo de tecnología va a afectar decisiones que están hechas a base de datos y pensar en posibles soluciones. Para esto, de nuevo, evaluamos distintos tipos de arquitecturas, distintos tipos de redes que hacían otras cosas, por ejemplo, los discriminadores de distintos tipos de gangs, pero también clasificadores que detectan falso o no sobre cualquier cosa. También nos interesa ver la performance bajo distintos porcentajes. ¿Qué pasa si solo el 1% de mis datos son falsos? ¿Qué pasa si es el 20, el 40 y demás? Particularmente usamos datasets de caras. Como pueden ver abajo a la derecha, esos son cambios de atributos. Solo estamos modificando un aspecto de la imagen. La imagen era real, pero cambiamos el color de piel o otro tipo de variable. Agregar anteojos, sacar anteojos. Pero en la izquierda lo que van a ver son caras de personas que no existen. Estos trabajos son... PGGAN básicamente es de un vectorcito de ruido, genera caras en estas variaciones de personas que no existen por completo. Por eso nosotros estábamos evaluando los dos ángulos. ¿Qué pasa cuando solo se cambia un poco la imagen o qué pasa cuando es completamente falsa? Como último, muy rápido, es el último ejemplo de qué pasa cuando una clase desconocida llega a la red neuronal. ¿Cómo le puedo avisar? Particularmente en dermatología, observamos que hay un interés en tratar de utilizar estos modelos en el ámbito clínico, por lo que creemos que es súper importante que antes de que estos modelos lleguen a cualquier usuario final, podamos chequear que son robustos y que son equitativos. Nosotros, como clases desconocidas, tomamos dos condiciones. Una es cambios en el ambiente clínico. Cambió el hardware que estaba tomando la imagen, hay un distinto protocolo de la toma de datos, y también condiciones de piel desconocidas, como hablamos al comienzo. Este trabajo lo presentó Ana en ODI, que di hace un mes, creo, o algo por el estilo. Y básicamente algo interesante que detectamos es que los patrones que encontramos son distintos cuando queremos detectar una clase nueva, y los patrones cambian para cuando es un protocolo de toma de datos o cambiar de hardware. También nos interesan que estas aplicaciones funcionen para todos, por lo que por trabajos previos también estábamos interesados en qué pasa con nuestro detector cuando la imagen en dermatología en particular es con muestras de tonos de piel más oscuros. Como pueden ver en el gráfico,
es que hay una inestabilidad en el rendimiento para las muestras de tonos de piel oscuros, que lo que creemos que está relacionado a que la red fue entrenada con el conjunto de datos que carece en gran medida de muestras de tonos de piel oscuros y es mayoritariamente tonos de piel clara. Todos estos trabajos que les mostré hoy fueron hechos por el equipo de distintos laboratorios y también colaboraciones con universidades. El team de acá está liderado por Skyler Spickman y tenemos desde ingenieros de Machine Learning a pasantes, a investigadores, un equipo muy, muy lindo. Algunas conclusiones de nuevo, y no, perdón, no es para machacar, pero la idea es que con este tipo de métodos podemos mejorar la detección de estos valores atípicos sin necesidad de tener elementos etiquetados ni de reentrenar. Somos agnósticos a los tipos de datos, a las arquitecturas de red que quieran trabajar, por lo que es una solución bastante genérica. Pueden ver el código, uno de los papers, hay varios, lo voy a dejar en el PDF al final en referencias. Y particularmente para ataques adversarios, el código ya está disponible bajo la Linux Foundation en Adversarial Robustness 360. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y ahora recibo preguntas. Muchas gracias.